Bueno, como les dije chicos, después de las vacaciones vamos a hablar o vamos a trabajar los conflictos que surgen por el uso del petróleo, un recurso estratégico y fundamental para el desarrollo económico, por la producción de energía. Si bien hablamos que hay otras fuentes energéticas que son importantes y que están en desarrollo, por ahora la quema de combustibles fósiles es lo que asegura la energía para realizar actividades económicas y para la movilización de las personas y de las mercaderías. ¿Sí? Esto genera diversos conflictos, ya que los países que exportan y los que importan en general no coinciden. ¿Sí? Sabemos que el área de mayor producción de petróleo es la zona de Medio Oriente. Arabia Saudita es el principal productor de petróleo, esto es alrededor del Golfo Pérsico. Estos países en 1960 generan una organización, que es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, ¿sí? que en 1973 decide aumentar el precio del petróleo. Esto se debe a que Estados Unidos estaba en plena guerra de Vietnam, con una gran crisis económica, cae el precio del dólar, deciden devaluar por esta situación que ellos estaban viviendo y como el precio internacional del petróleo se maneja a partir del dólar, esta organización decide cuadruplicar el precio del mismo. A partir de allí hablamos de la crisis del petróleo, que genera una nueva etapa donde se va a tratar de disminuir la necesidad de transportar productos. Por eso se acuerdan que las empresas, estas grandes fábricas fordistas, se van a transformar en pequeñas fábricas dispersas alrededor del mundo, más cercanas a las fuentes de consumo o a las materias primas, ¿no? Tratando de evitar de la mejor manera posible el transporte, ¿no? Para disminuir los gastos en el consumo del petróleo, ¿sí? Este, es su principal objetivo mejorar, ¿no? y manejar esta producción del petróleo. A partir de allí, estas naciones se vuelven más fuertes, estos estados comienzan no solamente a extraer el petróleo, sino también a industrializarlo. ¿Qué sucedía antes? Había grandes empresas internacionales que eran conocidas como las Siete Hermanas y eran las que a nivel mundial transformaban el petróleo, el crudo, que necesita un proceso de destilación. Piensen que viene mezclado con una gran cantidad de otros minerales, con agua, ¿no? Todo esto hay que destilarlo, hay que ir sacándole todos esos productos hasta generar el crudo. Eso todo se hacía en destilerías y en fábricas que le pertenecían a estas industrias o empresas multinacionales, y todas las ganancias básicas se la quedaban, por supuesto, las mismas, ¿no? Quedándole a los estados, que eran los dueños de este recurso, ganancias mucho menores. A partir de estos cambios empiezan a aparecer industrias nacionales mucho más fuertes, se vuelven estados más poderosos y hoy transforman y manejan también gran parte de esta producción, siendo que las Siete Hermanas van a disminuir su poderío, quedando hoy solamente 4 grandes empresas transnacionales importantes a nivel mundial, ¿sí? Bien, todo esto entonces genera conflictos, genera muchas veces intervenciones, ¿no? En estos países donde a veces con la finalidad de obtener mejor precios o mayor control del recurso, bueno, justifican guerras, intervienen, ¿no? en estos estados, como pasó en la guerra del Golfo, en la década del 90, ¿no? donde se decide liberar al pueblo de Irak de un tirano, o cuando se intervienen en guerras entre dos países productores de petróleo, como la guerra de Irak-Irán, bueno, distintas o diversas situaciones. Muchas veces, lamentablemente, esto deriva
también en ataques por parte de grupos desde los países de Medio Oriente hacia los países poderosos del mundo, como Estados Unidos, Francia, Reino Unido, bueno, todo lo que es la Unión Europea, por supuesto, que son ataques de tipos terroristas, o sea, no es un ejército eh, que depende de un gobierno central, sino que están separados de estos gobiernos, del gobierno oficial del país, son ejércitos no oficiales que atacan de esta manera, cometiendo asesinatos y bueno, lamentablemente eh, atacando puntos estratégicos donde hay una gran concurrencia muchas veces de personas o que son símbolos importantes de estos países, como fue la caída de las Torres Gemelas, por ejemplo, en el año 2001, el 11 de septiembre del 2001, en Nueva York, en Estados Unidos, ¿sí? O sea que el terrorismo, que no significa que todos, ¿no?, los países del Medio Oriente tomen estas medidas, sino que son grupos dentro, ¿no?, de estos países que no están organizados desde el gobierno oficial, ¿sí? Lamentablemente esto lleva también a una demonización de todo lo que es de origen eh, oriental, ¿no? Llegó un momento en que las vestiduras árabes típicas ejercían cierto temor, ¿no?, a la población de origen occidental en Estados Unidos y en Europa, ¿no? Hoy por hoy, bueno, esto se ha ido calmando, por suerte se ha llegado al diálogo y han disminuido en gran medida estos ataques terroristas. Recuerden que también tiene que ver con que los países poderosos han dejado o intervienen menos, ¿no?, en tratando de dominar este recurso fundamental en la zona del Medio Oriente, ¿sí? Los otros problemas son los ambientales, que los clasificamos en tres: regionales, internacionales y globales, según el área que afectan, ¿no? El smog típico de una ciudad por los combustibles sería algo regional. Internacional podría ser un derrame de petróleo, ¿no?, que tenemos un país dueño de ese barco, otro país que es de donde sale el producto y otro país a donde llega ese producto, y tal vez otros países que son afectados por el derrame que no tenían nada que ver con el transporte del petróleo. Esto genera bastantes problemáticas. Y globales, bueno, hablamos del cambio climático, ¿no?, como uno de los más importantes, ¿eh? Que produce un cambio general en las condiciones de la atmósfera, más que nada, y bueno, que a lo largo del tiempo lo vamos a ir observando, ¿sí? Por eso se pide que los países que son los consumidores y los más importantes traten de buscar alternativas a utilizar menos este tipo de energía, ¿no?, ya que la quema de combustibles fósiles es lo que provoca este efecto invernadero, que lo tenemos en forma natural, pero que al incrementarse por el mayor contenido de contaminantes en la atmósfera, retiene más el calor y esto genera cambios importantes en el ambiente. Bueno, ustedes van a trabajar todos estos temas, para eso yo les mandé, ¿no?, las imágenes compactadas del libro de texto, ¿sí?, para los que no pudieron comprarlo, no llegaron a comprarlo. Todas estas temáticas están aquí en este libro y es con lo que ustedes van a trabajar, ¿eh?